Vamos a ver unos trastornos de la comida. Vamos a hacer la comparación primero entre bulimia y anorexia nervosa. Entonces, en ambos casos, generalmente es una mujer, está preocupada de no subir de peso. En bulimia, la paciente generalmente tiene una historia de haber sido obesa y ahora ya es delgada, pero le preocupa nuestra subida de peso. Y en anorexia, puede ser después de algo que lo haya precipitado, o nada más así de la nada empieza con anorexia y le importa mucho ser delgada y no nuestra subida de peso, entonces se cuida mucho de lo que come. Generalmente estas están asociadas con, por ejemplo, ser gimnastísticas o hacen ballet. Y estas generalmente cocinan. Entonces, aunque estén preocupadas mucho de la cocina, siguen haciendo alguna actividad en relación a la comida. También las mujeres que sean hijas de madres con anorexia tienen 50% de probabilidad de desarrollar anorexia. Y pacientes con bulimia generalmente tienen familiares con trastornos de personalidad. Si es un relativo mujer, generalmente tiene un trastorno de personalidad histriónico. Y si es hombre, tiene trastorno de personalidad antisocial. Luego, en bulimia el índice de masa corporal está elevado o normal. Y en anorexia está abajo, en menos de 18.5. Entonces, en anorexia la paciente está desnutrida. Y en esta no. En anorexia y en bulimia se puede dividir en dos tipos. En anorexia está el tipo restrictivo y el no restrictivo. En bulimia está el tipo de purga y el de no purga, o en donde no tienen la compensación. Entonces, primero en anorexia y restrictivos nada más que se cuidan muchísimo de la comida y ven cada calorías que comen y así, y ellas comen muy muy poquito. Y en el no restrictivo, este es parecido al de purga, de bulimia. En bulimia el paciente tiene episodios de atracones, entonces en una sentada come mucho, puede ser dos pizzas enteras y una bolsa de papas, y así todo en una sola sentada, y luego se sienten mal porque ya están ganando peso y así. Entonces hacen algo que compense esto, según la compensación es con abuso de laxativos, diuréticos y inducir el vómito. Entonces, en el purga tienen un mecanismo de compensación por el cual entonces ya no se sienten tan mal. Y en el no purgar es cuando el mecanismo de compensación es nada más, por ejemplo, hacer ejercicio muchísimo tiempo. Entonces, en anorexia el tipo restrictivo es pues más o menos parecido al de no purgar, y en bulimia el tipo no restrictivo, en anorexia el tipo no restrictivo es parecido al de bulimia de purgar. Entonces ambos se pueden presentar de manera muy muy similar, y como una regla de pulgar lo que las diferencia es el índice de masa corporal, que va a ser en anorexia el índice de masa corporal está disminuido, menos de 18.5, y en bulimia está normal o elevado. Luego, de las complicaciones que se puede ver en bulimia y anorexia, puede ser trastornos de electrolitos por el abuso de los laxativos o por el vómito. Entonces, si el paciente está vomitando, está tirando hidrogeniones, está tirando ácido clorhídrico, entonces las hidrogeniones están bajas y al paciente le da alcalosis metabólica. Luego, si utiliza laxativos, entonces se está perdiendo bicarbonato y le da ahora acidosis metabólica. Adicionalmente, los pacientes con anorexia pueden tener otros trastornos de electrolitos por estar desnutridas, que generalmente va a ser bajo potasio, bajo magnesio y bajo fosfato. Complicación en anorexia va a ser síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación es el paciente está desnutrido y le vamos a dar comida, glucosa, y va a desarrollar sintomatología. Entonces, aquí está la célula, aquí está el fosfato. La paciente puede tener hipofosfatemia, pero como se equilibra el fosfato, sale de la célula al espacio intravascular y puede ser que no nos demos cuenta de la hipofosfatemia en los laboratorios ni por sintomatología. Pero si le damos glucosa, la glucosa hace que haya insulina, y la liberación de insulina hace que el fosfato se meta a la célula
también se utiliza para glucólisis y así. Entonces el fosfato ya no está en el espacio intravascular o en el espacio extracelular, y entonces la paciente desarrolla síntomas por hipofosfatemia, que va a ser arritmias cardíacas, convulsiones y debilidad muscular o fatiga muscular. Esto es lo más común, y hay que tener mucho cuidado en nuestros pacientes. Entonces, cuando se le dé la comida, hay que dárselo de manera gradual. Y esto se ve en pacientes desnutridos, como puede ser en anorexia, o en pacientes con trastorno de alcohol. Y en bulimia generalmente no están los trastornos de electrolitos, a menos que estén asociados o a inducirse el vómito o a usar los laxativos. De otras complicaciones, generalmente en anorexia va a ser fracturas de estrés, un poco por osteoporosis o así, de que no comen, no tienen vitamina D y así. Generalmente en el metatarso. Y amenorrea, porque como están desnutridas, no comen proteína, y eso hace feedback negativo, retroalimentación negativa al hipotálamo, y entonces no libera la hormona liberadora de las gonadotropinas, no hay FSH, no hay LH, no hay estrógenos, y entonces la paciente desarrolla amenorrea. Otra cosa en los laboratorios puede ser elevación de las enzimas hepáticas, como las transaminasas. Y de complicación, para ambas complicaciones hematológicas está leucopenia, trombocitopenia y anemia. En complicaciones renales están nefrolitiasis y, bueno, las complicaciones de la acidosis o alcalosis metabólica y el daño renal. En daño renal, entonces vamos a ver aumento de el nitrógeno ureico, BUN, y aumento de creatinina, con disminución de la tasa de filtración glomerular. Pacientes con anorexia son un poco más difíciles de tratar, porque ellas generalmente no están perturbadas de su trastorno. A ellas como les gusta ser así. Y pacientes con bulimia sí están muy trastornadas, o sea, porque les da el episodio donde quieren comer mucho, comen y luego se sienten muy mal y tienen que estarlo como compensando. Entonces estos pacientes generalmente sí vienen a la consulta, y a estas generalmente las llevan a la consulta. Entonces es más fácil tratar a los pacientes con bulimia. En ambos casos se le pueden dar inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. A anorexia, porque el efecto adverso del inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina es subir de peso. Y en bulimia sí les ayuda de manera primaria, como en psiquiatría el default es dar inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. En pacientes con anorexia que no respondan, se les da olanzapina, igual porque su efecto adverso, como es una pina, aumenta de peso. En ambos casos se tiene que dar fisioterapia, y hay un trastorno que es trastorno no especificado, donde puede ser una paciente con anorexia, todo normal, pero no tiene un índice de masa corporal disminuido. Entonces tampoco entra ni en anorexia ni en bulimia, pero eso ya es más difícil de poderlo separar. Entonces, como una regla de pulgar, podemos decir que anorexia es mientras tenga índice de masa corporal menos de 18.5, y bulimia cuando lo tenga normal o elevado. Bulimia se puede dividir en severa, extrema, moderada y leve. Esto es dependiendo de cuántos episodios tiene de atracones, que luego lo tenga que compensar. De leve es mientras tenga 1 a 3 episodios. Moderado de 4 a 7. Severo, todo esto por semana. Severo de 8 a 13, y más de 14 ya es extremo. En cualquier trastorno de los electrolitos hay que hospitalizar a los pacientes para manejarlos con hidratación y reponer electrolitos. Y especialmente en anorexia nervosa, ver que no esté desnutrida y tener cuidado con el síndrome de realimentación. Y con bulimia, dependiendo de qué laxativo de qué compensación esté usando, si es vómito o laxativo, va a ser si tiene una acidosis metabólica con laxativos o alcalosis metabólica con el vómito.